El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre el índice de confianza del consumidor, ICC, correspondiente al mes de julio 2025. La presentación estará a cargo de Julio Juan Noguera, analista de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Voy a estar presentando los resultados del índice de confianza del consumidor del mes de julio de 2025. Esta presentación está compuesta de 3 secciones que son los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, las características de la población encuestada, para pasar a exponer finalmente los resultados de la encuesta y los índices elaborados a partir de ella. Asimismo, al finalizar se realiza un resumen de todo lo expuesto. En la primera sección, en cuanto a los aspectos generales, en el 2017 el directorio del Banco Central del Paraguay autorizó la realización de la encuesta para la construcción de indicadores de confianza al consumidor. Esto es a modo de obtener información cualitativa y obtener indicadores del grado de satisfacción presente y futura de la persona, del hogar y del país. La encuesta es realizada por el INE desde el 2018 y el Banco Central la hace pública desde el 2020. Esta abarca a 400 hogares de Asunción y el Central Urbano, donde se seleccionan a personas mayores de edad para responderla. La encuesta está dividida en 2 partes. En la primera se hace una caracterización de la población encuestada, donde se les consulta sobre su edad, su género y su nivel de educación. En la segunda parte se realizan las preguntas de interés para construir los índices que presentaremos aquí. En pantalla se muestran las preguntas utilizadas en la segunda sección de la encuesta. Las primeras 6 son las que se utilizan para la construcción de los índices mencionados. Estas tienen un enfoque perceptivo, cada una de ellas tiene 3 opciones de respuesta. Las preguntas concernientes al ISE consultan la percepción sobre la situación económica actual respecto a hace un año, de la persona, de su hogar y del país, pudiendo la persona responder que está mejor, está igual o está peor. En cuanto a las preguntas concernientes al índice de expectativas económicas, IEE, lo consultado es la percepción sobre la situación económica de la persona, de su hogar y del país para dentro de un año, pudiendo estos responder que la situación mejorará, seguirá igual o empeorará. Las últimas 2 preguntas tienen un carácter más actitudinal. Si bien estas preguntas no se utilizan para la construcción de los índices, las mismas sirven para enriquecer el análisis. De esta forma se elabora el índice de situación económica ISE con las preguntas 1, 3 y 5. Y el índice de expectativas económicas IEE con las preguntas 2, 4 y 6. El índice de confianza al consumidor ICC es el promedio simple de estos 2 subíndices. Para construir el índice presentado, la metodología utilizada es la desarrollada por la Universidad de Michigan. Para resumir, se agrupan las respuestas en las 3 categorías mencionadas anteriormente. Una categoría optimista o positiva, donde se agrupan todas las respuestas de mejor o mejorará. Una pesimista o negativa, donde se agrupan las respuestas de peor o empeorará. Y una categoría neutra que corresponde a las preguntas de a las respuestas de igual o seguirá igual. Una vez agrupadas, estas se exponerán por el total de los encuestados, es decir, 400, y se les asigna un peso de 0 a 100, por lo cual nuestro índice varía de 0 a 100. En cuanto a las características de la población encuestada, en primer lugar tenemos el género, donde se ve que mayormente la encuesta es contestada por mujeres. Esto se mantiene a julio de 2025, donde el 54,5% de los encuestados corresponde a mujeres. En cuanto al nivel de estudios, se observa también que el mismo tiene una composición sin mayores variaciones desde que inició la encuesta. Así, al mes expuesto, el 33% de los encuestados tenían completo la educación media, el 27,5% los estudios universitarios, un 16,25% tenía culminado hasta el 6º grado, 12,75% hasta el 9º, 2,75% el grado superior no universitario y el 7,75% restante no registraban ningún nivel de estudios culminado. En cuanto a la edad de los encuestados, esta también no presenta mayores variaciones desde que inició la encuesta y se
puede ver que las personas de 55 años o más son las que normalmente responden a la encuesta, siendo estas a julio de 2025 el 48% del total. Siempre se aclara en este punto que quienes realizan la encuesta siempre buscan hablar con la cabeza del hogar. Pasando ya a los principales resultados. ¿Cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta se construye el índice de situación económica personal y el cual a julio de 2025 alcanzó un valor de 36,13. Esto debido a que el 14,75% respondió que está mejor que hace un año, el 42,75% respondió que está igual, mientras que el 42,5% restante respondió que está peor. El índice de expectativas económicas personal se construye con la pregunta: ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El 47,5% de los encuestados respondió que mejorará, el 34% que seguirá igual y el 18,5% que empeorará. Con esto, a julio de 2025, el IEE personal alcanzó un valor de 64,5. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta se construye el índice de situación económica del hogar. Este alcanzó un valor de 42,25 al mes de julio, debido a que el 19% respondió que está mejor, el 46,5% respondió que está igual, mientras que el 34,5% respondió que está peor en comparación con hace un año. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el índice de expectativas económicas del hogar, que alcanzó un valor de 70,75. Esto debido a que el 56,25% considera que la situación económica de su hogar mejorará dentro de un año, el 29% cree que la situación económica de su hogar seguirá igual, mientras que el 14,75% restante considera que empeorará. Pasando al índice de situación económica del país, esta alcanzó un valor de 18,88 al mes de julio de 2025, debido a que el 7,5% considera que la situación económica del país está mejor respecto a hace un año, el 22,75% que está igual, mientras que el 69,75% restante que está peor. ¿Cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el IEE del país, el cual alcanzó un valor de 54,25 al mes de julio de 2025. Esto debido a que el 38,5% de los encuestados considera que la situación económica del país mejorará dentro de un año, el 31,5% considera que seguirá igual, mientras que el 30% restante considera que empeorará. A partir de los subíndices presentados se puede construir los índices globales. A julio de 2025 el índice de expectativas alcanzó un valor de 63,17, manteniéndose en zona de optimismo. Este resultado es superior al mes anterior, pero inferior al mismo mes del año pasado. El índice de situación es inferior tanto al mes anterior como al de julio de 2024, alcanzando un valor de 32,42. Este índice se mantiene en zona de pesimismo. Y el ICC, que recordemos que es un promedio de los dos índices, alcanzó un valor de 47,80. Este resultado es ligeramente superior al del mes anterior, pero inferior al valor de julio de 2024. El índice se ubica en zona de pesimismo. Asimismo, se pueden calcular los subíndices de confianza del consumidor desde el punto de vista personal del hogar y del país. De esta forma, a julio de 2025, el ICC personal y el del hogar se ubican en zona de optimismo, con valores de 50,32 y 56,50 respectivamente, mientras que el ICC del país registra un valor de 36,57, ubicándose en zona de pesimismo. En cuanto a la posibilidad de ahorrar de los encuestados, a julio de 2025 el 18,25% de estos manifestaron tener la posibilidad de ahorrar,
Esto es un punto porcentual inferior al mes anterior y 2 puntos porcentuales inferior al valor registrado en julio de 2024. Asimismo, a los encuestados se les consulta su parecer en cuanto a la compra de ciertos bienes, como ser electrodomésticos, casas, autos y motos. A excepción de electrodomésticos, la posibilidad de compra de los demás bienes aumentó en términos mensuales, pero aún el valor de todos estos se mantiene por debajo del valor registrado en julio de 2024. En pantalla se observan los índices de confianza de algunos países de la región, a modo de observar la tendencia de cada uno de ellos. Se aclara además que estos índices son calculados por diferentes instituciones, así el de Chile lo elabora la GfK Adimark, el de Argentina lo elabora la Universidad Torcuato Di Itela, el de Brasil la Fundación Getúlio Vargas, mientras que el Paraguay el Banco Central del Paraguay. También se aclara que el índice de Brasil tiene un rango de 0 a 200, siendo su zona de optimismo los valores superiores a 100. También se muestran los índices de Estados Unidos y la zona euro, destacándose nuevamente que ambos tienen un rango de 0 a 200. Para resumir, en julio de 2025, el índice de situación económica ISE, que refleja la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual, registró un nivel inferior tanto al mes anterior como al mismo mes del año pasado. El índice de expectativas económicas IEE, que mide la percepción de los consumidores sobre la economía dentro de un año, se incrementó respecto al año anterior, pero se redujo con respecto a julio de 2024. El ICC, que es un promedio simple entre el ISE y el IEE y que mide la confianza de los consumidores, aumentó en comparación con julio de 2025, pero disminuyó respecto a julio de 2024. Desagregado por sus componentes, se observó que tanto el ISE personal como el del hogar disminuyeron respecto a junio de 2025, mientras que el ISE del país aumentó. Tanto el IEE del hogar como el IEE del país se incrementaron en términos mensuales, mientras que el IEE personal se redujo. En comparación con el año anterior, todos los subíndices del IEE registraron disminuciones. Finalmente se tiene en pantalla los diferentes índices y subíndices con sus respectivas variaciones mensuales e interanuales, aclarándose que estas variaciones corresponden a diferencias absolutas.